Hermanos, yo sé que estaban orando para mí mientras que estaba en viaje. Perdón, mi voz otra vez se me está yendo. Que fui hasta Kentucky y ahí veía a veces que los caminos que eran nomás eran de 2 carriles y no me gustan esos, porque vienen muchas trocas así, ah, así en el otro camino y ah, miré también una noticia que un pobre pastor y su esposa se murieron en un accidente en Nuevo México, en el mismo tiempo que yo estaba allá en Kentucky, y dejaron 3 niños que estaban sentados atrás en el vehículo. Esos sí vivieron, pero esos niños perdieron sus padres. Y así se fue a la vida tan rápido, ¿verdad? Y necesitamos que saber que esas cosas pasan, ¿verdad? Y por eso estamos aquí enseñando la palabra de Dios, para darles la oportunidad a otros que sepan también de Dios, ¿verdad? Que sepan de Cristo, que lo ha hecho con nosotros. Y lo que quiere decir, muchas de las páginas que tenemos aquí, muchas de las enseñanzas que tenemos. John, si me puedes ayudar aquí con el screen sharing. Y esa es la razón que estamos tratando de enseñar. Estamos hablando temprano de animarlos que enseñen como 15 minutos, ¿verdad? Y esa es una razón. La razón es nomás para que uno se ponga en puesto. Esa perdón, deja cambiarle aquí algo. ¿Dónde fuiste? Ahí Adelante, Joe. estás. There we go, ok. Ahí estamos. Screen share. 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 A ver, clic. ¿Ahí se ve? Se ve, hermano. La pantalla, ándale. De animarlos para que puedan enseñarle a otros. Yo, ah, yo cada vez les digo a las personas, soy que 6 pies y 1 pulgada. Me veo les doy miedo a la gente, ¿verdad? Cuando les enseño esta cara mía seria. Pero así me hizo Dios. Pero eso no quiere decir que yo puedo atacar muchas cosas y poder ser muchas cosas porque estoy fuerte, lo que sea. No. Cuando yo comencé a enseñar, ah, era la misma cosa y todavía estoy en la misma posición donde tengo miedo, ¿verdad? Lo que me da más miedo es no enseñar la cosa correcta. Y eso me afecta en una manera donde me hace depender más y más en Jesucristo, en Dios. Cuando estoy enseñándole a la gente, cuando estoy hablando, yo le digo a todos, yo soy el peor para la lengua en español soy el peor porque yo nací, yo nací aquí en la frontera, pero fui criado en San Antonio, Texas, casi unas 5 horas de aquí, ¿verdad? Quisiera que hubiera estado criado aquí en el Valle, porque cuando llegué yo aquí a trabajar en el Valle, después quiero que era cuando tenía, que era 18, 28 años, que, que noté que el español que yo conocía, los que estaban aquí en el Valle o allá en el Laredo también, en Laredo, lo conocían más que yo, ¿verdad? Lo sabían más que yo. Estaba difícil. Pero me aprendí un poco a poco. Pero entonces cuando fui a Sudamérica y cuando comencé a hablar con John, noté que mi español, no hombre, mi español, no, mira, mi español, el de John está acá. ¿Dónde estás? Acá está acá. Acá ya se fue. Más allá. El de Joe está casi acá abajo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios me ha bendecido en que me ha enseñado poquito a poquito, pero lo que yo he notado, y para mí es un milagro cuando comienzo a hablar con personas y les comienzo a dar el evangelio, donde salen palabras en la cabeza que nunca uso, porque nunca uso el español aquí en los Estados Unidos. O sea, con mis tíos, con mis abuelos cuando estaban vivos, sí, pero no es una cosa que lo hago normal. Cuando sí comienzo a hablar con personas del Evangelio, ¿verdad? De la Biblia, de tratar de enseñar, se me meten estas palabras que salen de donde sea, que son las palabras correctas, y las personas me entienden. Para mí es un milagro cuando hago eso. Y yo sé que lo mismo con las personas otras personas, cualquier persona que se pone a enseñar ¿cómo se llama? A la gente la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué le dijo? Creo que era Pedro, que él le iba a dar las palabras que iba a necesitar para enseñar a los demás, ¿verdad? Y Pablo o Pedro lo tomó con fe, en fe. Dios le dijo
él lo aceptó y puedes ver lo que en las cartas que escribió y lo que hizo Pedro. So, vamos, una cosa que ha entendido, que cree que no ha entendido, pero conocido en la palabra, ¿verdad? Es que esta palabra de gracia, hablamos mucho de esa palabra de gracia, ¿verdad? Y lo hacemos porque la palabra de Dios es la que habla de gracia. Estaba viendo en la Biblia, hice una búsqueda de la palabra gracia y sale 8 veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero sale como más de 118, creo, veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué tan importante es eso? ¿Verdad? Muy importante, porque Dios es como trabaja con nosotros, ¿verdad? Él quiere que estemos dependiendo en Él 100% del tiempo, ¿ya? 100%. En todas las cosas lo que pensamos, lo que se mete en las orejas, lo que sale en la boca, lo que hacemos con las manos, todas esas cosas quiere Dios que las háganos debajo de la gracia de Él, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la palabra dice que nosotros estamos aquí para glorificarlo. Él nos usa a nosotros para glorificarle a Él, ¿verdad? Y la única cosa que va a salir buena de nosotros es lo que hace el Espíritu. Nos dice el Espíritu, o la Biblia, que debemos estar caminando en el Espíritu. Vamos a comenzar aquí. ¿Por qué es importante la palabra, verdad? La gracia. Y aquí dice que está bajo ataque. Ya sabemos que Pablo es el autor. Está hablando con los de Gálatas. Escribió esta carta desde Antioquía, ¿verdad? Estaba atacado. Pablo está respondiendo, porque estas personas estaban diciendo que Pablo no era apóstol, ¿verdad? Pero sí es apóstol y él les enseñó que era apóstol. Pero él estaba queriendo más y más, enseñándole a esas personas que no debe uno de vivir debajo de un legalismo. Y viene defendiéndose y defendiendo también la palabra de Dios, como ver esto es acá, porque estas personas querían quitarle el entendimiento, lo que tenían los de Gálatas. Pablo sabía que ¿cómo se dice la palabra? Importante, era de que tenían que entender que cuando si uno iba a vivir la vida santificada, iba a ser una vida de vida por fe, la misma fe que usamos para ser justificados. Aquí dice en 6.2, deja leerla, sobrellevar a los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pablo ya ha hablado de muchas cosas aquí, pero comenzó a hablar de la práctica, cómo debemos de vivir esta vida nosotros. Y dice aquí, a medida que andamos en el Espíritu, debemos compartir las cargas de los fatigados. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dice aquí Gálatas 2, aquí tenemos órdenes de llevar las cargas de los demás, ¿verdad? Simplemente nos está diciendo. En Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. A veces es difícil hacer eso, hermanos. No queremos dar el tiempo de nosotros o dar nuestro dinero, dar consejos de la palabra, ¿verdad? Como que no tenemos tiempo, pero aquí nos dice Dios que debemos de hacer así con otros. A lo mejor no les va a gustar, ¿verdad? Pero para Dios eso no le importa. Si una persona le comienza a dar el evangelio y te dice, ¿sabes qué? No te quiero ir. Bien, está bien, ¿verdad? Pero hiciste lo que Dios quiere que hagas. Si una persona necesita ayuda, dice aquí Pablo que necesitamos que ayudarles. No nomás debemos de poner el enfoque de nosotros. Yo más antes me miraba así antes de ayudar, me miraba como que no tengo tiempo, es mi tiempo, estoy cansado, está trabajando 40 horas, 50 horas por semana, no tengo tiempo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando uno se da a otros, comienzas a vivir como Dios nos quiere que vivamos. Quiere que no nos, como dice aquí,
no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a los de los otros, porque eso es lo que hizo Dios, Jesucristo. Él era el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer algo cómo podemos vivir una manera que no es como la que vivió Él? Él se dio totalmente y era el ejemplo más grande de todos, ¿verdad? Dice aquí, llevar, se me pasó una o no, ¿dónde estás? Ahí está, llevar esa carga es cargar poniendo la carga sobre ti mismo. En Mateo 11, 28 a 30 dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Dios quiere que en esta vida algo nos va a pasar o Dios nos va a poner en posiciones donde nos va a dar obras de hacer, ¿verdad? Y nos está diciendo aquí, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y ese yugo, cómo va a estar ese yugo? ¿Va a estar fuerte? ¿Nos va a hacer débiles? ¿Qué es lo que dice? Dice, aprende de mí, ¿verdad? ¿Quieres aprender de Dios? ¿Cómo lo vas a hacer? Aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Uno nunca también se tiene que preocupar de qué es lo que Dios lo va a poner en qué cualquier situación, ¿verdad? Dios es manso. Dios te ama. Nunca te va a tratar como el legalismo te trata. El legalismo lo pone una persona que lo pone a comenzar a vivir una vida con la carne, ¿verdad? Y eso es muy, muy peligroso porque eso te lleva en un camino. Te puedo decir un camino muy, muy malo, donde no vas a estar obedeciendo a Dios, no vas a estar viviendo por Dios, no vas a estar leyendo tu palabra, y a veces no vas a ir a la iglesia, o vas a creerte más que otros, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso un poquito más. Dice la palabra para carga, varos es una carga fuerte o pesada, algo de sustancia real. Debemos llevar los asuntos pesados de los demás y no dejar que sean aplastados bajo sus circunstancias. Dice aquí, bajo la gracia. Bajo la gracia, el creyente no está bajo el sistema legal mosaico, sino bajo la ley de Cristo, la cual nos obliga y nos empodera para amar a los demás. Deja leer aquí Gálatas, que es, no, Juan. Entonces, ándale, Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán, ¿verdad? Todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Dice, en esto conocerán. ¿Nos conocen, hermano? Cuando una persona nos ve a nosotros, nos conoce que como somos cristianos, que somos el tipo diferente de los demás, ¿verdad? Cualquier cosa que pensamos, que se nos sale de la boca, que se nos mete a las orejas, que lo que hacemos está allí para glorificar a Dios. Es una pregunta que nos tenemos que hacer cada día, ¿verdad? Para estar seguros que estamos glorificando a Dios. ¿Quieres vivir bien? Es muy simple de tomar esta prueba. Lo que estoy haciendo, ¿está glorificando a Dios, sí o no? ¿Verdad? Aquí estamos para eso. Y van a ver que cuando uno ama a otro, cuando uno le da el tiempo a otro, ¿verdad? Cuando está ahí y ayudándoles a esas personas, no importa qué sea, van a ver otros que hay algo diferente. Y esa persona también va a ver que hay algo diferente, si esa persona no es cristiano. ¿Verdad? Gálatas 5, 22 dice, más el fruto del Espíritu es caridad. ¿Quieres amar? Tienes que tener fe en el Espíritu. Ese amor viene del Espíritu, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo traté de amar a otros, ¿verdad? Usando mis esfuerzos, ¿verdad? No más. Y noté que
era, era, era algo falso, ni lo sentía. Y no era hasta cuando yo comencé a leer esta palabra, ¿verdad? Como muchos sí me enseñaron a mí, que me enseñaron a mí, de que Dios es un Dios de mucho amor. Sabemos qué es lo que hizo para nosotros. ¿Por qué no nosotros no vamos a dar ese amor a los demás? Y cuando uno comienza a entender que cuando uno camina ¿cómo se dice? Camina en el Espíritu, ¿verdad? Lo hace en fe, teniendo en Cristo. Vas a ver que ese amor sale del corazón y es algo sobrenatural, ¿verdad? Porque Dios está así haciéndolo. Y comencé yo a amar otros, personas que nunca pensé que hubiera decidido que los quería que sean amigos míos o sean parte de mi vida. Así es Dios, así es Dios. Y Él fue el ejemplo más bueno de todos. En 3 y 4 dice aquí, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Dice aquí, solo cuando andamos en el Espíritu es que nos vemos a nosotros mismos y nuestras acciones correctamente. ¿Qué es lo que usan para medida? ¿Verdad? ¿Cómo se miden ustedes? Yo me acuerdo la primera vez que noté que se me estaba cayendo el pelo. Dije, híjole, ¿cómo voy a aceptar esto, verdad? Porque todos estos años tenía mi pelo, estaba así grandísimo, largo, ¿verdad? Y noté donde trabajaba yo, se hacían burla mucho a los calvos. Dije, híjole, yo cristiano, ¿cómo voy a aportar, verdad? Y los miré como que se hacían uno a otro burla. Pero entonces comencé, y no sé dónde vino, pero creo que en ese tiempo alguien me enseñó, alguien dio una enseñanza, donde la medida no es el mundo, ¿verdad? La medida es Cristo. Uno se debe de comparar a Cristo. ¿Dónde estamos, verdad? Con Cristo. ¿Nosotros estamos bajo o no? ¿Estamos comparando con lo que quiere que seamos, sí o no? Eso es cuando entendí. Si me hizo Dios así, qué bueno, ¿verdad? Si es así la vida, así es. No me voy a preocupar porque Dios me hizo así. Yo soy un hijo de Dios. Y eso es todo lo que me importa a mí, ¿verdad? La medida es Cristo. Dice aquí en 6.3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La humildad bíblica es una evaluación honesta del verdadero estado de uno. Este versículo implica que nos autoengañamos fácilmente por nuestro orgullo. Y ese orgullo, hermanos, acaba con la ley de Cristo muy rápido. Debemos de tener una mentalidad de servicio, pero si comenzamos a pensar en una manera donde estamos acá comparándonos a otros, ¿verdad? Si soy más santo que el otro, soy más espiritual, eso nos quita lo que debemos estar entendiendo. En Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esto no está diciendo directamente Jesucristo, ¿verdad? O Dios, en la palabra aquí. Porque así somos, hermanos, así somos. Y también después de ser salvos, es posible, ¿verdad? De regresar y pensar en esta manera, cuando no debemos. He notado que cuando regreso a pensar en esa manera es porque no he ponido mi tiempo en la palabra o no estoy usando esos versículos que me ha enseñado Dios en su palabra para vivir mi vida, la verdad de su palabra, ponerla a trabajar, ponerla en práctica, ¿verdad? Y es muy fácil para hacerla porque siempre lo debemos hacer como en fe, ¿verdad? No es algo que tengo que hacer, correr a la iglesia, hacer esto, cortar el zacate para la iglesia, dar más para la iglesia, hacer algo para mis vecinos. Todo eso lo debo de hacer, ¿verdad? Pero no lo hago para
que Dios me quiera. Les ha dicho antes, Dios ya nos ama, nos ve en una manera que somos hijos ya. Ya no tenemos que hacer algo para ser ¿cómo se dice? Aceptados por Él. Él ya nos ve como su hijo. ¿No? Ya nos ha dado su justicia. En 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Debemos evaluar nuestras propias acciones y obras sin compararlas con las obras de otro. Ups. Vamos a ver aquí, 2 Corintios 10, 11 a 13 y 18 dice, esto piense en el tal, que cuáles somos en la palabra por las cartas estando ausentes. Tales seremos también en hechos estando presentes. Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, ¿verdad? Así no debemos hacer nosotros. Nunca te pongas a compararte a otra persona. Maceos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Nosotros, empero, no nos gloriaremos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta nosotros. En 18 dice, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Deja que Dios sea esa medida que debemos que usar siempre, siempre. No puede ser nosotros en cualquier cosa. Y más ha visto que en cualquier cosa que hago, que se me viene en mi vida, cada día, debo de verme y hacerme esa pregunta. ¿Está glorificando a Dios, sí o no? ¿Verdad? Es una cosa muy fácil. Ya he visto muchas veces que no glorifica a Dios. Y tengo vergüenza de ser eso, ¿verdad? Pero más y más me está haciendo como su hijo, ¿verdad? Pero lo hace porque le pongo mi fe en Él. Ese espíritu que me ha dado para poder vivir me ayuda en no viviendo la vida del mundo, pero la vida que Él quiere que sea santa en su palabra. Dice aquí, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Solo cuando resistimos compararnos con los demás, podemos evaluar adecuadamente los que hemos hecho. 2 Corintios 10:12 dice, porque no osamos entremeternos, ahorita lo leímos, ¿verdad? A compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Es una cosa muy importante. El orgullo, ¿verdad? Se entremete y comienza a quitarnos el enfoque en Dios y el enfoque en nosotros. Mira lo que yo hice, mira cómo yo estoy haciendo las cosas, mírame a mí, mírame a mí. Y así no es como debemos de vivir. Dice, deberíamos asumir la responsabilidad de nuestras propias cargas, porque cada uno llevará su propia carga, dice aquí. Este versículo puede parecer contradecir Gálatas 6:2, que nos dice que llevemos las cargas de los demás, pero por supuesto, este no es el caso. Vamos a ver por qué, porque hay dos diferentes palabras en griego, ¿verdad? Dice, el término carga aquí en el versículo 5 es una palabra diferente, fortión en griego, que es la palabra carga que vimos en el versículo 2, vare en griego. Aquí la palabra carga también se traduce cargamento. Si van a Hechos 27:10 van a ver esa palabra usada allí. Pero no se refiere a una carga o peso excesivo. Ya nos ha dicho Dios que es manso, ¿verdad? Dice aquí en Mateo 11:30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos da obras, nos da a veces situaciones donde Dios va a ver cómo vamos a responder, ¿verdad? Y siempre es algo que va a ser fácil porque
todo lo que tenemos que hacer es vivir usando nuestra fe en Él. Y Él se encarga de lo que va a pasar. Él se encarga de estas cosas que necesitamos que entender. Con tiempo, como comenzamos a entender muchas cosas de lo que dice la palabra, porque está Dios trabajando en nuestras vidas, dándonos ejemplos, poniéndonos en ejemplos verdaderos, ¿verdad? Para ver cómo vamos a responder. Yo siempre le digo a mi hija, no va a parar esto. Vas a tener cosas que van a pasar en el mundo, del mundo que viene, y trata de hacerte la vida pesada. Y vas a ver que los demonios, ¿verdad? Van a venir y tratar de hacerte la vida difícil. Dios te va a poner, te va a dar unas pruebas para tratar de crecerte y nunca va a parar, pero siempre se pone más fácil cuando uno lo acepta primero por diciendo, Dios, tú te encargas, ¿verdad? Tú te encargas. Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Te tengo fe, te tengo fe. Vamos a ver un poquito más de qué es lo que estamos hablando aquí cuando está hablando de cargas. Bajo la gracia, cada uno de nosotros es responsable de asumir su carga personal sin convertirse en una carga para los demás. En Romanos 4 o 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Va a haber un tiempo, hermanos, cuando vamos a estar enfrente de Dios y vamos nos va a enseñar todas las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Y él se van a quemar unas cosas y otras se van a quedar. Va a haber una recompensa. Y eso es lo que tenemos que entender, eso es una realidad que va a pasar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Estar parados ahí mirando que todas las cosas que hicimos no eran importantes, no eran de Dios, ¿verdad? Todas estas cosas que donde tú estás con Dios, orando con Dios, trabajando por Dios, dándole tu tiempo, meditando su palabra, teniendo fe en Él, ayudándole a otros, cumpliendo con el mundo como debe de ser, usando la palabra. Todas esas cosas Dios te las va a traer para atrás, enfrente de ti. Las buenas cosas, ¿verdad? Pero también las malas. Y todos nosotros, porque somos pecadores, ¿verdad? Ojalá menos ya que antes. Vamos a tener cosas malas allí, pero vamos a tener un tiempo donde vamos a estar juzgados, ¿verdad? No para entrar ¿cómo se dice? Al infierno, ¿verdad? Estamos hablando de las recompensas. En 1 Timoteo 5:8 dice, sí, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel, ¿verdad? Esa es una de las cosas y como muchas otras, que Dios quiere que estemos haciendo, cuidando a nuestra familia. Tenemos responsabilidades de nosotros, no nomás y vamos a ver un poquito de los otros cristianos también, pero nuestra familia es importante. No debemos obligar o involucrar a otros cuando se trata de nuestras responsabilidades personales como creyentes. Dice aquí, a medida que caminamos por medio del Espíritu, se nos alienta a apoyar monetariamente de otra manera a aquellos que nos instruyen en la palabra de Dios. Dice aquí, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La palabra de Dios es gratis, ¿verdad? Pero el edificio donde estamos juntándonos no es gratis muchas veces. Uno tiene que pagar por el gas, la electricidad, el agua, el mantenimiento, cosas así, ¿verdad? Y también por el pastor. Hay muchas veces que aquí en Estados Unidos, déjame darle ejemplo, está poniendo más y más difícil para buscar pastores que enseñen la palabra de Dios, porque la gente los corre, ¿verdad? Qué triste. No les pagan mucho. Quieren oír algo que es fácil, ¿verdad?
quieren el legalismo, cosas así. Si ves muchas de las iglesias que aquí en los Estados Unidos, que son grandísimas, con mucha gente, ¿verdad? Y hoy es lo que estás predicando. Casi no se oye la palabra de Dios, de Cristo, de Jesús. Es mucho tú tienes que hacer esto, tú puedes hacer eso. Y no les enseñan la realidad de que nosotros no podemos hacer cosas, ¿verdad? Las cosas propias. Es Dios con su gracia que nos ayuda a hacer estas cosas. Nosotros dependiendo en Él, momento por momento, ¿verdad? Pero estas iglesias, dice la palabra también, que van a haber muchas personas que les van a estar dando cosquillas en las orejas. Y esos, cuando los ves, esas personas, me río muchas veces porque tienen casas grandísimas, ¿verdad? Aviones. ¿Qué más ha visto? Ropa que cuesta mucho dinero, ¿verdad? Y ando pensando, ¿qué va a pasar el día que Dios llegue? ¿Verdad? No sé si son cristianos o no, pero ellos van a saber lo que hicieron. Nos dice Dios, o aquí nos dice Pablo también, que debemos de cuidar a nuestros pastores. Dice aquí, en 6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿verdad? Dice, los creyentes deben apoyo financiero a los instructores que fielmente les enseñan la palabra de Dios. A ver si tengo Hebreos. En Hebreos, voy a leer Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Hermanos, yo conozco y ustedes también conocen pastores que los aman mucho a ustedes, que se toman mucho del tiempo de su familia para ir, viajar muchas millas para ir a enseñarles, para estar con ustedes. ¿Y por qué crees que lo hacen? Es por amor, mucho amor, ¿verdad? Yo tengo un pastor aquí que él es el que está encargado de Sur Texas, por el estado de Texas, una agencia, y lo llamó Dios a ser predicador. Pero tenemos una iglesia chica y no es suficiente para pagar para su familia. Nomás predica en los domingos y los miércoles. Y está ahí para nosotros en cualquier tiempo que lo necesitamos. Y Dios lo ha usado en una manera muy grande, ¿verdad? Lo ha usado para enseñarnos a nosotros, dirigirnos. Hemos visto un crecimiento en los niños que tenemos ahí. Son muy fuertes en la palabra. Y esta persona lo tratamos como que sea familia, porque sí es familia, ¿verdad? Le damos un apoyo financiero, aparte de lo que ya le pagan, ¿verdad? Porque sabemos que Él nos ama y mete el tiempo que debe, pero lo hace no porque lo hace por dinero, lo hace por el amor que tiene para nosotros. Y ustedes tienen también personas allá que deben de cuidar y amar y darles el apoyo financiero para que puedan vivir, ¿verdad? Como los demás, que puedan tener una casa buena, que tenga un carro que corre, que tenga una familia que come, que puedan estar sanos, poder ir al hospital cuando es necesario, cosas así, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo Pablo que debemos de estar apoyando a estas personas que son fieles en la palabra. Muchas veces si uno eres fiel, pues ¿quién te va a pagar por no dando la palabra bien? Y eso es lo que ves aquí en este país. Si no das la palabra, si no enseñas la palabra como se debe, ¿verdad? Y mucha gente nomás no va a ir a la iglesia. La frase en este versículo, haga partícipe de toda cosa buena, al que se refiere al apoyo financiero de los maestros en la Biblia. Vamos a ver aquí cómo sabemos eso, ¿verdad? En 7 a 14. Dice, 1 Corintios 9, 7 a 14, dice, que jamás peleó a sus expensas,
¿quién planta vina y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no como de la leche del ganado? Digo esto según los hombres. No, digo esto según los hombres. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás boza al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O díselo enteramente por nosotros? Pero pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que hará, y el que tría con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros lo sembramos lo espiritual, es gran cosa si cegaremos lo vuestro carnal, si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros, más no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo el Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es muy simple, hermanos. Él no puede comer, no puede tener una familia, no puede estar feliz si alguien no va a estar apoyándolo financieramente. Mucha gente no le gusta hablar del dinero, ¿verdad? Porque mira estas cosas que están pasando en el mundo, ¿verdad? Otros pastores que no están enseñando, se están poniendo ricos y los comparamos a nuestros pastores, pero no debemos hacer eso. Si vamos a comparar algo, debemos comparar el pastor a Jesucristo. ¿Está enseñando lo que debe? Perfecto, ¿verdad? Apoyarlo. Estos siervos del Señor deben ser generosamente compensados por sus inversiones espirituales en nuestras vidas. En 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la escritura dice, no embozarás al buey que tría, y digno es el obrero de su jornal. Muy simple, ¿verdad? Muy directo. 6, 7, 8. Dice aquí, no os engañáis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El Hijo de Dios obtiene ya sea una buena cosecha por medio del Espíritu Santo o una cosecha corrupta por medio de la carne. Nosotros vamos a poder hacer la decisión. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué tipo de cosecha queremos? Siempre, no una corrupta. ¿Verdad? Cuando uno tiene una cosecha corrupta, se quiebra la comunión con Jesucristo, con Dios. Y no quiere estar en esa posición. ¿Verdad? Muchas veces viene la disciplina de Dios. Si comienza a hacer eso. Aquí hay algunos conceptos generales a considerar cuando se trata de una cosecha. Vamos a ver. Como regla, solo cosechas lo que siembras. Por lo tanto, si un granjero planta maíz, cosecha maíz y no frijoles, ¿verdad? La palabra de Dios, no importa qué tan, ¿cómo se dice? Si el versículo es uno más chico de todos los demás, uno nunca debe decir que la palabra de Dios no dice mucho allí, ¿verdad? Porque cada frase, cada letra, cada palabra que vemos en este libro, ¿verdad? Es de Dios y quiere decir algo. Y que aquí cuando nos dice que si uno planta, ¿verdad? Una cosa, va a salir otra. Si vas a plantar una semilla de naranjas, va a salir naranjas. Si es de frijoles, va a salir frijoles. Si es una cosecha de, ¿cómo se dice? Pecado, vas a cosechar algo mal. Así va a ser. No cambia Dios. Eso puedes saber, te puedes ver en tu propia vida antes de que eras cristiano. Y también después, si todavía estás viviendo una vida sin
sin caminando en el Espíritu, ¿verdad? La cosecha no va a ser lo mismo, va a ser siempre lo que estás plantando. Como regla general en la naturaleza, normalmente cosechas más de lo que siembras. A veces una cosecha es más abundante que otras. Yo me acuerdo cuando comencé a sembrar tomates y que puse unas semillas, nomás unas cuantas semillas ahí para sembrar y me salieron muchos tomates. Y no sé qué estaba pensando, yo creo que nomás una semilla me iba a dar un tomate, ¿verdad? Pero no es así. So, uno debe tener cuidado, porque si estás sembrando lo mal, ¿verdad? Lo que ves en Gálatas 5, creo que es el versículo de 19-21, te va a salir peor, te va a salir peor, ¿verdad? Eso debe de hacernos pensar, ¿quiero hacer eso mal? ¿Quiero hacer eso que no glorifica a Dios? Porque eso va a salir una cosecha muy grande y va a ser una cosecha muy mala para nosotros. Piénsenlo, piénsenlo bien, ¿verdad? Desde una perspectiva espiritual, tienes el potencial de una mala cosecha. El rey David es un ejemplo de esto porque experimentó muchos problemas a causa de sembrar para su carne. En 2 Samuel, capítulo 11, en esos versículos 1, 5, 27 y el capítulo 12, ¿verdad? Ves la historia. Y si quieres leer más, fíjate qué es lo que pasó en la vida de él, con los hijos que tenía, con la familia que tenía, los problemas que tenía. No para ahí, ¿verdad? Y eso por acostándose con la esposa de otra persona, de otro hombre, ¿verdad? Dios le dio mucha gracia a Dios allí, porque ahí lo podía matar, pero le dio gracia y lo dejó vivir. Pero uno tiene que vivir con las consecuencias, muchas veces, ¿verdad? Y hay consecuencias. Cuídense, hermanos, nunca se metan en cosas así. Hay recompensas para lo bueno o lo mal, y algún día Dios nos va a juzgar. Dice aquí, por el contrario, también tienes el potencial para una buena cosecha a su debido tiempo, ya sea aquí o más tarde en el cielo. Dice en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Mira las tres cosas que están en este versículo. Dice, estar firmes y constantes. Firmes y constantes. No cayendo así al lado del camino donde debe estar, ¿verdad? Siempre viviendo como uno debe vivir, glorificando a Dios. No diciéndose, pues ya sabes que ya tengo el tiquete, o puedo hacer unas cosas malas y todavía Dios me va a aceptar. No, te va a disciplinar. ¿Cómo sé eso? Porque me ha pasado a mí, es una razón, pero también porque dice la palabra, ¿verdad? La otra cosa que dice, creciendo en la obra del Señor, siempre. Quiere que crezcamos, quiere que tengamos una relación con Él, ¿verdad? Una relación donde estamos creciendo siempre para ser un ejemplo también para otros. Pero últimamente para glorificarlo a Él, ¿verdad? Creciendo más y más. Entonces la tercera cosa dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Cuando uno siembra, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo se toma para esa semilla que crezca? A decir que para que salgan elotes o tomate o un árbol. Se toma tiempo. A veces es una cosa muy rápida, ¿verdad? Un frijol sale en unos días. Pero se toma tiempo. Pero Dios dice que no es en vano. Si tú vives en una manera donde la cosecha va a salir positivamente, puede venir en un tiempo corto o puede venir después de que ya estamos con el Señor. Pero sí va a venir, ¿verdad? Sí va a venir. Dice, hay un factor tiempo involucrado en cada cosecha. No cosechas de un día para otro.
El retraso de tiempo en una cosecha puede ser engañoso porque en el ámbito espiritual un creyente podría pensar erróneamente que de alguna manera puede escapar de las consecuencias a largo plazo por vivir carnamente. En Hebreos 2:1-3 dice, por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, ¿verdad? Porque acaso no nos escurramos. Muy importante. Pongan el enfoque en la palabra. Pongan el enfoque en viviendo esa vida espiritual, ¿verdad? Porque es posible que nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿verdad? Y siempre es firme. Esa palabra de los ángeles es como otros Pablos, ¿verdad? Que Dios le está dando la palabra a los ángeles están dando al humano. Es firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? No nos vamos a escapar, hermanos. Dios nos ha dado algo muy importante de hacer, vivir por Él, glorificándolo, no viviendo como el mundo. Aquí está una, cuando lo vi estaba pensando, ¿qué está pasando aquí? Así es la persona que cree que no va a llegar el tiempo, ¿verdad? Que va a pagar o va a responder por lo que ha hecho mal. ¿No miras aquí que tumbó la pared esa? Me imagino que está hecho de concreto, ¿verdad? Pero con tiempo va a venir, se va a ir todo alrededor y va a caer arriba de ti. Y no queremos eso. Muchas veces, si pasa eso, otros van a saber. Y eso no ayuda en tratando de traer a muchos a Cristo. Porque dicen, oh, mira a Julano de tal, como se portó, mira cómo él, y él dice que es cristiano. ¿Qué clase de ejemplo es él? ¿Verdad? Y destruimos nuestro testimonio que debemos de tener para otros. Tenemos que vivir por Jesucristo, hermanos. Tenemos que vivir por Él siempre, 100%. Teniendo en la mente esta idea de, no idea, esta realidad de que, ¿qué va a glorificar a Jesucristo? Lo que estoy haciendo lo glorifica, sí o no, ¿verdad? Dice aquí, debido a que sembrar para el Espíritu no siempre muestra resultados inmediatos, debes recordar que vivir por medio del Espíritu Santo sí te beneficia con una cosecha abundante, tanto ahora como en la eternidad. 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, más la piedad para toda aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Va a resultar, hermanos, como le dije, en el tiempo que estamos aquí en el mundo o después que vamos a estar con el Señor. Prefiero tener una cosecha positiva, ¿verdad? Una cosecha buena por siguiendo la palabra de Dios. Dice, no os engañéis. Tristemente es posible que el creyente llegue a ser engañado y caiga víctima de los estragos de su propia naturaleza carnal. Sabemos eso por qué. Porque en 1 Juan, capítulo 1, creo que es de los versículos 1 a 9, ahí vemos qué es lo que tiene que hacer uno para traer esa comunión con Dios, para que se repare, ¿verdad? Dice que no debemos de vernos creyendo que no vamos a pecar, porque sí vamos a caer. Pero dice que para componer esa comunión, para reparar esa comunión con Dios, todo lo que tiene que hacer uno es ir a Dios y con Él decir que lo que ha hecho yo, ¿verdad? Nosotros es que hemos pecado contra Él y queremos que regresar, que nos limpie, ¿verdad? Que nos perdone. Es posible hacer esas cosas. Y de experiencia les puedo decir, eso pasa. Pero
Lo que debemos de hacer es pensar mucho, hermanos, en lo que ha hecho Diosito para nosotros. Lo que hizo después es morir para nosotros. Y cada vez que pienso de esa muerte en esa cruz, me trae para atrás a la realidad de que yo debo de vivir por Él. Hizo algo muy importante para mí porque me ama. A mí personalmente, como a ustedes personalmente los ama también. Y debemos de vivir una vida santa. Debido a que el legalismo, no, con sus reglas y regulaciones religiosas, luce también desde el exterior, muchos creyentes caen en la trampa de creer que por alguna forma de legalismo es el camino hacia la victoria y el verdadero vivir cristiano. Nunca va a ser así. Nunca nos enseñan la palabra esa. Dice aquí, sin embargo, dado que el legalismo proviene de la carne y no del Espíritu Santo, los legalistas cosechan inevitablemente corrupción de las semillas de su propio legalismo. La religiosidad del legalismo no conduce a la santidad, sino más bien todo lo opuesto. Siempre conduce a la decadencia moral y al pecado. Colosenses, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Capítulo 2, 20-23. Dice, pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviseis al mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes ni gustes ni aún toques, los cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en el conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saquear de la carne. ¿Verdad? No tiene valor esas cosas. Lo que tiene valor es viviendo una vida que donde uno usa la fe que usó para ser justificado, ahora lo usa para ser santificado. Usa esa fe en cumpliendo con la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo usa por fe, sabiendo que Dios es un Dios de gracia, te va a dar algo que no mereces, pero todavía te lo va a dar. Y todo lo que tienes que hacer es en fe, preguntarle, ¿verdad? Pedirle. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Tú no eres una persona en un punto del mundo donde tiene que estar mirando ya, abriendo una puerta a ver cómo estás. Él te conoce, Él es Dios, Él sabe todo. Cada momento, paso a paso, dice que nosotros debemos de vivir para Él. Nunca debemos estar asustados de que Dios nos dejará. Nos dice en la palabra que nunca nos va a dejar. Siempre está allí. No hay ninguna ocasión o circunstancia donde uno puede decir, no está Dios conmigo. No, siempre está contigo. Siempre. ¿Verdad? Y el momento que te pones el enfoque en algo más, que debes de hacer algo más porque tú crees que te va a hacer bien, te vas a poner bien con Dios o vas a hacerlo contento, ¿verdad? O vas a decir que me voy a poner agradable a Dios. No, así no trabaja la cosa. Él te ama. Él está allí por ti siempre. La advertencia de Pablo es para aquellos que piensan que pueden sembrar para la carne y escapar de las consecuencias. Algunos creyentes tienen una idea casual de que puedan pecar ahora y confesarlo más tarde. A las personas que piensan así, Pablo les dice, estás jugando con fuego y te quemarás. Nunca consideres la idea de que puedes sembrar para la carne y evitar una cosecha cruel. Este es un llamado hoy y ahora a un vivir santo por medio del Espíritu. Dice aquí en Proverbios, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Siempre, hermanos, debemos de
cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Es fácil de levantar esa palabra y comenzar a leerla. Estos días tenemos una computadora donde puedes poner una pregunta y te manda directamente a cualquier parte de la Biblia. Lo menciona para que puedas entenderlo, leerlo, estudiarlo. No tenemos razón no de saber estas cosas. Dios siempre está con nosotros. Y si ni teníamos una computadora para hacer preguntas o tratar de buscarlas, todavía tú puedes ir directamente a tu Dios, ¿verdad? Tú eres en el ojo del santo. Dice que somos santos. Tenemos ¿cómo se dice? Podemos ir al trono de Dios directamente. Antes no podían hacer eso, pero ahora sí. Dice aquí, Dios no puede ser burlado. Vivir por medio de la carne es hacer la burla de la verdad. Así que Pablo corrige nuestro pensar al decir que Dios no será burlado. Solo nosotros seremos burlados. Dice aquí, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Ando buscando mi parte en la computadora. Aquí, ahí está. No puedes evitar la cosecha de las semillas que siembras si permaneces en un estado de rebelión. Esto no significa que Dios no perdona el pecado, porque sí lo hace. Ya mencionado 1 Juan 1:9. Eso tampoco quita la misericordia de Dios. Mira Hebreos 2:18 donde dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo nunca entendía eso hasta que comencé a entender que Dios es fiel, ¿verdad? En cualquier cosa. Cuando vienen las tentaciones, ¿cómo uno puede combatir esas cosas, verdad? Y te dice la palabra, que Dios es el que te va a cuidar. Él nunca nos pone en una posición donde Él no puede sacarnos de esa posición. Y todavía regresa esa palabra de fe. Y nos da algo que no, no merecemos, pero todavía te la da. Hay tentación y te la quita de la mente, te la quita enseguida, te quita los problemas. Así es Dios, un Dios de gracia. En 4:16 dice, lleguémonos pues confidiante al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? En cualquier tiempo que tengas que necesitas a Dios, tú puedes ir al trono y puedes ayudar. Él te puede ayudar, pero tienes que tener fe y vas a ver que Él hace las cosas bien. Y cuando comenzamos a caminar con Él en esa manera, comenzamos a crecer. Y lo hacemos más y menos vamos a estar pecando. Cada creyente cosechará algo y solo existen dos posibles cosechas presentados en estos versículos. Se indica que una cosecha proviene de la naturaleza carnal y la otra del Espíritu Santo. El producto de la vida carnal es la corrupción, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, dice. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Y ustedes tienen Espíritu? Si lo tienen, si ustedes han hecho la decisión de tener confianza, ¿verdad? En la obra de Dios que los salvó. Dios te dio algo muy importante el momento que lo hiciste, te dio el Espíritu. Y ese Espíritu nunca se va a salir de ahí, está contigo, ¿verdad? Aquí es que estamos en el mundo. Dice, la carne nada aprovecha. La otra cosa que pasó cuando fuiste salvo es que Dios nos quitó nos quitó de siendo esclavos de la carne. No la quitó totalmente, ¿verdad? Pero quitó el poder que tenía sobre nosotros.
La única manera que vamos a pecar es si nosotros queremos pecar. Vamos a hacerlo. Yo cada vez lo veo en esta manera. Cuando Dios quitó el poder que tenía esa carne sobre mi mente, mi cuerpo, la puso en una caja y la trancó. Y la única manera que se va a salir de esa caja es si yo voy para ahí con la caja y le quito el candado y lo saco para que se me meta en la cabeza y comience a hacer cosas malas, ¿verdad? Y dejo que pase. Y no le pregunto a Dios por su ayuda. Nosotros debemos de entender eso, ¿verdad? Vamos a sembrar sobre el Espíritu. Dice aquí, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra, hermanos. Esta palabra que tenemos, porque estamos aquí oyendo, porque estamos tratando de entender, porque queremos ser más como Cristo. Y esta palabra es lo que lo que nos va a enseñar vivir en esta vida mientras estamos aquí en este mundo. Es bueno recordar que la carne es religiosa y rebelde. Los fariseos eran muy religiosos y sus actividades religiosas provenían de su naturaleza carnal. Ellos no tenían deseo de seguir a Jesucristo. Si siembras para el lado moral y religioso de la carne, cosechas corrupción. Si siembras para el lado inmoral y pecaminoso de la carne, cosechas corrupción. Pero mayor que cualquiera de esas dos opciones carnales es la capacidad de sembrar para el Espíritu. Siembras para el Espíritu a medida que vives por medio del Espíritu. Si siembras para el Espíritu, vivirás la vida eterna que ya tienes en Cristo. Dice aquí en 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Voy a regresar aquí a un versículo que quiera ver. ¿Dónde estás? En Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es caridad. ¿De dónde viene el fruto del Espíritu? ¿Verdad? La caridad viene del Espíritu. Mansedumbre, templanza, no dice, caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si quieres vivir en esa manera, ¿verdad? Tienes que caminar en espíritu. ¿Cómo vamos a caminar en espíritu? Teniendo fe que Dios nos va a ayudar a combatir esas cosas. ¿Qué es una manera que podemos usar para recordarnos de vivir en espíritu? Hazte esta pregunta, ¿qué es? ¿Va a glorificar a Dios? Sí o no, ¿verdad? Y nosotros entendemos que es un pecado y que no es un pecado. Sigue esa dirección. Estoy seguro que te va a ayudar. En Juan 17:3 dice, esta empero es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan el solo Dios verdadero. Qué padre de que Dios nos da la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Y la única manera que lo vamos a hacer es por leyendo esa palabra, estudiando esa palabra. En conclusión, a este tema, Pablo alienta a sus lectores a nunca desanimarse en hacer el bien. Gálatas 6:9 dice, vale la pena caminar por medio del Espíritu Santo porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y el 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Hagamos bien a todos. Hacer el bien a todos se refiere a hacer buenas obras de todo tipo para todos sin
prejuicios ni limitaciones. Si podemos ayudar a aquellos alrededor nuestro, hagámoslo. Efesios 2:10, es lo que dice, porque somos, dice aquí, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Qué son las buenas obras que te ha dado Dios? A lo mejor ya saben ustedes, a lo mejor ya se han puesto a preguntarle a Dios que les ponga, que les meta en la mente, en el corazón, que les enseñe algo, donde Dios va a cumplir con esta promesa, ¿verdad? Dice que Cristo nos ha creado para buenas obras. Eso es lo que quiero yo hacer. Y siempre le pregunto, pero no va a pasar si no estoy caminando en el Espíritu, ¿verdad? Si me estoy comparando a otras personas, haciendo que yo soy más espiritual que no. Yo lo que quiero hacer es medirme con Jesucristo para estar ahí listo para hacer lo que quiere que haga para Él, ¿verdad? Hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe. Como creyentes, nuestra primera prioridad y responsabilidad es satisfacer las necesidades de los creyentes que sufren antes de ministrar a las necesidades de los no salvos. Las iglesias de hoy a menudo cometen el error de centrarse en ayudar a los pobres de este mundo, en lugar de centrar nuestra asistencia en ayudar en primer lugar a los santos, a los cristianos pobres de todo el mundo. Eso es un poquito difícil para leer, ¿verdad? Porque siempre sentimos que tenemos que ayudarles a otros. Pero dice aquí directamente Dios que debemos de ayudarles a los cristianos, primeramente, ¿verdad? Los pobres siempre lo vamos a tener. Y si te pones a mirar la historia de este mundo, vas a ver que siempre hemos tenido gente pobre, sea países, sean pueblos, estados, están allí. Pero Dios dice que nosotros debemos de cuidar a nuestros hermanos y hermanas. Debemos recordar que nunca acabaremos con la pobreza en el mundo. Eliminar la pobreza no es la razón por la cual la iglesia existe ni es nuestra primera prioridad. Si leen Deuteronomio 15, 11, van a ver donde ahí está hablando Dios de cuidando el hermano, ¿verdad? El hermano. Hacer discípulos de todas las naciones es nuestra primera prioridad y también es la mejor manera de aliviar los males sociales de cualquier comunidad. La mayor parte de nuestras finanzas debería ser utilizada para cumplir con la gran comisión y no en asuntos secundarios relacionados con la llamada justicia social. Y ese es una enseñanza separada, ¿verdad? Donde la palabra no enseña esas cosas, ¿verdad? Enseña que uno debe de cuidar al cristiano, al hermano, ¿verdad? Estamos aquí y como dice aquí, la mayor parte de nuestro tiempo las finanzas deben ser utilizadas para cumplir con esa gran comisión. Y eso nos dice Mateo 18, 19 a 20. En 2 Timoteo 2:2 dice, lo perdí. Deja ir aquí la palabra, 2 Timoteo. Pues hay una razón, ¿dónde estás? Dice, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Eso lo puse por una razón. 2 Timoteo 2:2, hablando de gracia. Cuando uno mira la palabra aquí de Dios, ¿verdad? Siempre va a haber una palabra que está ahí
donde Pablo y los demás de los apóstoles están hablando de gracia. Más y más en estudiando esta palabra, ha notado que Dios es un Dios tan cariñoso. Nos ama mucho, con mucho cariño, ¿verdad? Dio su único hijo. En el Antiguo Testamento uno puede ver, hay 8 veces que bien la palabra gracia, pero hay muchos ejemplos donde enseña su gracia en la práctica. En el Nuevo Testamento lo ves siempre. En la primera parte de una carta, en el medio, al fin, ves la palabra gracia donde es Dios nos está dando algo que no merecemos. Y todo lo que nos quiere que hagamos es que vivamos por Él. Y todavía, aparte de eso, dice que quiere que vivamos por Él usando su poder. Porque nunca vamos a poder vivir como vida santa sin su poder. Él nos da todo. Ni hay una manera de tratar de describirlo porque Él te da todo lo que es necesario para poder vivir la vida santa. Si tienes miedo de hablar con otros, todo lo que tienes que hacer es decirle, Dios, ayúdame, dame las palabras. Aquí tienes una persona que no conoce a Jesucristo, quiero darle el evangelio, yo sé que me has dicho que debo de enseñarle a otros, de dando el evangelio, dame ese poder, dame lo que es necesario para poder hacer eso. Si vas a querer ir a hablar con tus familiares, familia, gente que son vecinos y tienes miedo, ve a Dios. Si hay cosas que necesitas en tu vida, si necesitas algo que te sane, siempre dice Dios, no lo mereces, ¿verdad? Pero porque es mi hijo, yo te lo voy a dar. Pero yo soy un Dios de gracia. Él siempre nos da lo que es necesario para glorificarlo. Eso siempre salta de estas palabras de Dios. Y en lo que ya nos ha enseñado aquí, Dios nos dice que debemos de ayudarle a otros. Las cargas que tienen esas personas muchas veces están difíciles, ¿verdad? Y nosotros tenemos la respuesta para eso, es Jesucristo. Conocemos personas que son cristianos y han caído así para el lado y Dios dice que los debemos de atraer, regresarlos, ¿verdad? ¿Y cómo los regresamos? Con amor, ¿verdad? No los agarramos del pescuezo y los movemos así y les decimos, ¿qué estás haciendo, muchacho? Pórtate bien. Así no, con amor, ¿verdad? Y antes de hacer eso, dice Dios que debemos medirnos nosotros y medirnos para ver si nosotros estamos bien con Dios, ¿verdad? La medida es Jesucristo. Cuando uno va y trata de sacarle la palabra, ¿qué era la palabra? Si alguien tiene algo en el ojo, se me acuerda del versículo donde está hablando de que antes de sacarle a alguien algo del ojo de la otra persona, uno se debe ver sí mismo y sacárselo del ojo de sí mismo, ¿verdad? De sí mismo. Pero ¿cómo sacamos esa cosa que tenemos en nuestro La ojo? paja. La Paja del paja. ojo. Ándale. Lo sacamos muy despacito. Tócate el ojo y ahorita y vas a gritar, porque duele mucho cuando tocas el ojo, ¿verdad? Usa Dios estas palabras, usa estas imágenes para que sepa nosotros que cuando vas a ayudarle a otro, hazlo con amor. ¿Por qué? Porque dice que lo hagamos, ¿verdad? Y lo haces de una manera que no es presa, ¿verdad? Y debemos también nosotros de estar cumpliendo con nuestras cargas, con las cosas que son normal para nosotros, cuidando a nuestra familia, cuidando a nuestra iglesia, cuidando a las personas que están en nuestro trabajo. Todas estas cosas son cosas que nosotros estamos responsables. No se las estamos dando a alguien más. Dios nos las ha dado y Dios nos va a ayudar con ellas también, ¿verdad? Y también dice Dios que les tenemos que ayudar a todos los demás. Después de eso, ¿verdad? A los hermanos que son salvos. No diciendo que las otras gentes que no son salvos deben de ayudarles, pero primeramente a los hermanos, ¿verdad? Los dejo nomás con este pensamiento.
Y esto viene y se los ha dicho ya que 3 o 4 veces. Si quieres saber si estás viviendo por Dios, hazte la pregunta. Lo que estoy haciendo, no importa qué es, pensando, haciendo, diciendo, oyendo, ¿lo está glorificando a Dios, sí o no? ¿Lo está glorificando, sí o no? Así uno puede caminar en el Espíritu. Y vas a ver que tu crecimiento se va a poner más, vas a estar, mira, vas a crecer, 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 crecer. Es lo que quieres. Y la glorificación va a ir ¿a dónde? A Dios. Siempre es de Él. Él no se da su gloria a nadie. Deja orar aquí rápidamente otra vez, porque tengo en mi corazón Farid. Dios, te pido otra vez por Farid, que mandes a alguien que le dé una, una palabra, directamente de tu palabra. Una persona que puede explicarle cómo, qué es la necesidad en su vida, no siendo salvo, qué te necesita a ti, que tú eres el único, que tú muriste por él, que esa obra en la cruz, no había alguien más que la podía hacer, no más él. Te pido que le des esa oportunidad, pido que lo sanes, te pido que te glorifiques en su vida y en las vidas en los que están alrededor de él. Quita a esos demonios que a lo mejor están ahí tratando de cambiar la cosa para que no sea salvo. Dice la palabra que estamos así en combate con espíritus, demonios, pero sabemos que tú ya has ganado la batalla. Y te lo pido en tu nombre, Jesucristo. Como todos nosotros este día te lo pedimos para Farid y también en Remberto, que lo cuides, que está sano, y en Bolivia, un país que ha cambiado y que te ama. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien, gracias.